completica. Estoy por pasarme, ya es demasiada la cantidad de fallas. Entonces, si en un momento se corta o algo, ahí me avisan para detenerme y volver a explicar. Esperemos que por hoy no haya más inconvenientes. Ok, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, entonces estamos aquí en la parte 2 de la unidad 4, estamos viendo convertidores de SDC, conocidos como choppers o recortadores, porque hacen un recorte de la señal, hacen un corte. Entonces, nos faltaba por ver dos tipos, de los que habíamos adelantado la semana pasada. Esta semana nos faltaba por ver los reguladores elevadores o convertidores elevadores y los reductores elevadores. Entonces, el día de hoy son los que vamos a detallar. El principio de análisis es muy similar al del reductor. Lo que cambia es la configuración del circuito. Ahora es un poco diferente. Entonces, vamos a iniciar. Y este es el circuito elevador. Primero con el elevador y vamos con el reductor elevador. Ok, entonces vemos que aquí tenemos igual el famoso interruptor, nada más que ya no está en la ubicación donde estaba en el reductor, sino que ahora está ubicado en otro punto, pero igual tenemos el famoso filtro, que está compuesto por el inductor y por el capacitor, y tenemos el elemento del diodo, nada más que igual se movió de posición. El convertidor elevador, como su nombre lo indica, lo que hace es aumentar el nivel de tensión CD. Al igual que lo hacía el reductor con el tipo switcheo, igual aquí se aplica, pero el nivel de tensión es superior al de la fuente US. Por eso se llama elevador, porque eleva la tensión. ¿Cuál va a ser la manera de analizarlo? Igual, vamos a hacer análisis cuando está el interruptor cerrado y cuando está el interruptor abierto. Pero como todos, igual que en el caso del reductor, tenemos que considerar esto que aparece acá. Uno es que la corriente inductor es periódica. Otro es que la corriente media en el inductor es cero. La corriente media en el capacitor es cero. Las potencias son iguales, tanto la de entrada como la de la fuente son iguales porque los componentes son ideales. No hay pérdidas. Entonces, esas son las consideraciones iniciales que aplican para todos los convertidores que hemos visto, tanto el reductor como los dos que vamos a ver hoy. El convertidor elevador, para el análisis vamos a hacer las mismas suposiciones que hicimos con el reductor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que el circuito opera en régimen permanente. Eso quiere decir que la corriente IL nunca llega a ser cero, siempre positiva. Vamos a suponer que el condensador es muy grande, por lo tanto la tensión es constante, o es cero, es constante. Vamos igual, el periodo de conmutación es T, y el tiempo que está cerrado el interruptor o el tiempo que está conduciendo el transistor es de T. Y el que estará abierto es el tiempo restante, que es 1 menos D, todo eso por T. Recordemos que igual los componentes son ideales y, como mencioné antes, vamos a hacer análisis con interruptor cerrado e interruptor abierto. Y partiendo de análisis de la corriente en la bobina. ¿Ok? Con esta parte estamos claros. ¿Hay alguna duda hasta acá? Todo claro. Entonces, digamos, vamos a convertir el elevador acá, el análisis con el interruptor cerrado o con el transistor encendido. Entonces vemos que ya ahora este está cerrado, pero el diodo está en abierto. ¿Qué sucede acá? Que si recordamos el circuito, este diodo de acá tiene la polaridad más menos, pero como este es un convertidor elevador, la tensión que hay acá va a ser superior a la que está acá. ¿Por qué? Porque la fuente es la que está aportando su nivel de tensión, por lo tanto el diodo no va a conducir en ese primer instante. Estamos analizando acá. Entonces, por eso está abierto. Entonces, en ese caso,
si queremos analizar la tensión en la bobina, es muy sencillo porque eso está en corto, por lo tanto la tensión en la bobina es igual a Vs, que es lo que tenemos acá. VL es igual a Vs, y ya sabemos que VL es igual a L por DIL de T, que al final yo puedo cambiar ese DIL de T a un delta IL delta T. Entonces, simplemente pues reagrupamos y despejamos el delta IL, no está acá, que se llamará delta IL cerrado, porque el interruptor está cerrado. Reacomodando los términos, simplemente nos queda Vs por dt, que recordemos que este dt salía de que el delta t es el tiempo durante el interruptor está cerrado, y ese tiempo es dt. Entonces simplemente lo sustituimos, y de esa manera obtenemos esta ecuación, que se llama delta IL cerrado. Muy similar a lo que hicimos en el caso del reductor, pero va un poquito diferente lo que son las ecuaciones. Con el interruptor abierto, ya el interruptor está abierto, y en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Si analizamos el circuito acá, nuevamente, cuando el interruptor está abierto, recordemos que aquí hay una corriente circulando. En el momento que el interruptor abre, el inductor se va a oponer a ese cambio brusco de corriente, por lo tanto tiene que encontrar otro camino, y además que la polaridad de este inductor cambia. Recordemos que cuando el inductor se carga tiene una polaridad, y cuando se descarga invierte su polaridad. Entonces ahora sería más, menos. Y con eso el nivel de tensión que hay de aquí, toda sumada a este punto hasta la referencia, va a ser superior al nivel de tensión en la carga o en la salida. Y por lo tanto este diodo conduce. Entonces, volviendo otra vez donde estábamos, vemos que aquí el diodo está conduciendo, por lo tanto se comporta como un cortocircuito. ¿Ok? Entonces, en ese punto ya podemos obtener cuánto es la tensión VL. Y es muy similar al que hicimos en la semana pasada. VL va a ser AVS menos VO, porque aquí está este punto conectado a este punto. Entonces, por lo tanto, VL va a ser VS menos VO. Cuando expresamos ese término, recordemos que es igual a VL es igual a L por DL de T. Cambiamos el DL de T por el delta IL delta T, y sabemos que el delta T para el interruptor abierto es 1 menos D por T. Simplemente reagrupamos y despejamos delta IL, y nos va a quedar esta expresión de acá. Entonces, si recordamos el análisis, habíamos conversado de que el cambio, o el delta IL, el cambio de delta IL tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque la corriente es periódica, se comporta como una onda seno. Entonces, el área, o lo que sube, es lo mismo de lo que baja. Por lo tanto, la sumatoria de los delta IL tiene que ser cero, que es lo que hacíamos acá, en esta expresión, y despejábamos el VO. Al agarrar estas dos expresiones que ya analizamos previamente, tenemos estas dos de acá. Esto al igualarlo a cero y lo despejamos, nos va a dar esta expresión de aquí. Y esta expresión, cuando la analizamos, vemos que a diferencia del reductor donde era D por Vs, este es Vs dividido entre 1 menos D. Por lo tanto, dependiendo del valor de D, este valor siempre va a ser menor a 1. O 1 menor a 1. Entonces, el valor de O siempre va a ser mayor al de Vs. De esa manera es que aumentamos la tensión. Al variar D, aumentamos la tensión. Entre D más cercano esté a 1, más pequeña va a ser esta diferencia, y por lo tanto esta división va a dar que un VO mayor. En teoría, porque eso es teoría, cuando D tienda a 1, VO tiende a infinito. Obviamente por limitaciones físicas y por los componentes, eso nunca va a llegar a ser. Pero sí llega a poder tener tensiones bastante elevadas, dependiendo del valor de D. ¿Ok? Después tenemos algunas ecuaciones que son importantes para sacar otros valores. En el caso de la potencia de salida, sabemos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre R. En este caso, como es tensión SE, va a ser VO al cuadrado entre R. Si agarramos esa expresión acá y recordamos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida,
Entonces, la potencia de entrada es Vs por IL, que es la potencia de la fuente. VO ya lo tenemos, es esta expresión que está acá. Entonces, podemos desarrollar esta expresión y con eso podemos despejar IL, que sería esta ecuación de acá. Entonces, de aquí ya tenemos IL, y para sacar los otros valores como I max y I mínimo, simplemente voy a obtener estas expresiones. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Ahí va quedando claro, profe. Nada más tal vez verlo en un ejemplo para que quede más claro, no sé. Perdón, no te escuché. No, que va quedando claro. No sé si más adelante va a ser un ejemplo o no. Sí, claro. Pues, ok, entonces, Profe, si estás diciendo algo, no le estamos escuchando, por lo menos yo no. perdón, ahí se me voy a quitar el micrófono. Abrí el micrófono. Estamos por acá con las curvas. ¿Todos ahora se me escuchan bien? Yo sí lo escucho, profe. Ya escucha. Ok, entonces, aquí con las curvas, lo que estaba explicando es que ya empezamos a observar cómo se comporta la tensión en el inductor, donde cuando el interruptor está cerrado, aquí tengo a Vs. Cuando el interruptor está abierto, recordemos que era Vs menos VO. ¿Por qué negativo? Porque recordemos que VO es mayor que Vs, porque es un elevador. Entonces, por eso aquí es negativo. Tanto el área que hay acá, como el área que hay aquí, son iguales. Por lo tanto, el valor medio, que es la integral, va a ser igual a 0, que es algo de lo que supusimos al principio. Una de las condiciones del análisis. Después tenemos que IL, donde tenemos el I max, que es este punto, el I mínimo, que es este punto, y el delta IL es el cambio entre esos dos. Recordemos que cuando L está cerrado, el inductor se va cargando, y cuando él abre, que es en este periodo, el inductor es el que aporta, en este caso aportan las dos, tanto la fuente como el inductor, aportan, pero igual se va descargando poco a poco la corriente. Y ese es el comportamiento en el caso de la corriente IL. El valor medio ya sabemos que anda por acá y está dado por la expresión que vimos acá. Entonces ya con todos sus valores uno puede dibujar estas curvas, que es parte de lo que normalmente se piden las pruebas, que ustedes agarren y dibujen estas curvas. Después tenemos dos curvas más, que es la del diodo y tenemos la de IC. La del diodo es muy sencilla dibujarla porque el diodo únicamente funciona cuando el interruptor está abierto. Entonces vean que es exactamente la misma forma de onda de esta parte de acá, cuando el interruptor está abierto. Entonces tiene igual I máximo y el I mínimo. Y en el caso de la corriente en el capacitor, cuando la corriente o el interruptor está cerrado, entonces recordemos que el circuito tiene dos partes. Cuando el interruptor está cerrado, si recordamos el circuito de acá, sería este. El capacitor, yo tengo la corriente definida en ese sentido. Pero como aquí yo tengo definido la corriente, yo
él tiene ese sentido. Entonces lo que va a hacer la corriente es ir dirección contraria a la que yo defino, normalmente por convención. Por lo tanto, la corriente de capacitor va a ser negativa y va a ser igual a VO entre R. Entonces, por eso que en la gráfica es que tenemos ese nivel de tensión, menos VO entre R. Acá. Pero ya cuando el interruptor está abierto, recordemos que ya el circuito cambia y tenemos este de acá. Entonces, la corriente por acá va a ser igual a la corriente IL menos la corriente en la carga, que sería menos VO entre R. Entonces, simplemente es agarrar estos valores de acá y decir el I máximo menos VO entre R. El I mínimo menos VO entre R, que serían estos puntos de acá. Y así se dibuja lo que es IC. Eso sería lo que es este análisis de curvas. Lo que nos queda pendiente nada más del convertidor elevador es verificar que la corriente nunca llega a ser cero, y para eso calculamos la inductancia mínima, garantizando de que la inductancia de nuestro análisis es superior a esta inductancia mínima. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los principios de estos convertidores es que la corriente es permanente. La corriente en el inductor nunca llega a ser cero. Y eso es vital para que todo este análisis sea correcto. ¿Cómo se obtiene esto? Simplemente agarramos la I mínima, le igualamos a 0 y despejamos la inductancia, que se define como L mínima. Nuevamente aquí viene el desarrollo y la despejamos. Otro punto a considerar es el rizado, que como vimos en la semana pasada, esa capacitancia realmente no es una capacitancia infinita, sino que tiene ya un valor dado. Puede ser muy grande, pero nunca va a ser infinito. Por lo tanto, siempre va a existir un pequeño rizado. Y lo calculamos igual, calculamos el área, en este caso el área bajo la curva, que sería un delta Q, en curva de corriente, que sería en este caso, si es un área de un cuadrado, entonces sería este valor de VOR por dt, y lo vemos acá. Después ya despejamos la expresión y despejamos VO, que es el delta VO específicamente, y con eso obtenemos lo que es el rizado. Recordemos que pasamos a dividir el VO acá para obtener una razón, una tasa de rizado, que es dada por esta expresión. No simplemente es una expresión que voy a utilizar, no es que yo en cada análisis tengo que volver a calcular el área, porque la fórmula es igual, no va a cambiar. Y aquí viene el ejemplo. En este caso es un ejemplo de diseño. Entonces, si ustedes lo resolvieran por su cuenta, puede ser que, muy bien, muy probable que les dé diferente, porque ustedes escogen diferentes valores de frecuencia. Entonces, acá es un convertidor elevador que presenta una salida de 30 voltios a partir de una fuente de 12 voltios. Entonces ya vemos que la tensión de salida es mayor que la entrada, por lo tanto tiene que ser un convertidor elevador. Dice que la corriente será permanente y el rizado de la tensión debe ser menor a un 1%. La carga es una resistencia de 50 ohmios y se supone que los componentes son ideales. Entonces ya sabemos que para calcular el ciclo de trabajo, para obtener estos niveles de tensión de salida con respecto a esta fuente, pues simplemente aplicamos la ecuación que ya conocemos y despejamos D. Despejamos D y ahí nos da que ese tiene que tener un valor de 0.6. Y después, ven que aquí viene y se escoge de forma no aleatoria, pero sí dentro de los rangos que establecimos la semana pasada para el tema del diseño. Y en este caso se escoge 25 kHz, pero ustedes pudieron haber escogido 30, o 35, o 32, o 31.5. Eso es dependiendo de cada diseñador y de cada una de las pruebas que realice. En este caso se seleccionó 25 kHz y por lo tanto se da una inductancia mínima, aplicando la ecuación que ya conocemos, que es ahorita, de 96 microhenrios. En este caso, se pone, igual de forma arbitraria, una inductancia de 120. Solamente tiene que ser mayor. No es que tenga que ser muy, muy mayor. Ustedes pueden definir un 20%, un 15% mayor a esta de acá. Y en ese caso se seleccionó un valor arbitrario, pero que probablemente sea comercial, de 120 microhenrios. Y ya con eso puedo sacar IL y los valores de máximos y mínimos, así como también lo que es el rizado,
Pero con el rizado tengo que sacar o despejar la capacitancia, porque como es diseño, tengo que definir el valor de capacitancia. Entonces, acá simplemente igual, lo que nos piden es que sea menor a un 1%, eso lo transformo en valor ya como 0.01, y hago el despeje de la capacitancia. C tiene que ser simplemente mayor, simplemente paso C para acá, y ese 1% para abajo, y aquí coloco los valores, y obtengo que la capacitancia tiene que ser mayor a 48 microfarads. Y con solo eso ya obtengo la resolución del problema. ¿Qué dudas hasta acá, jóvenes? De momento se va entendiendo. Ok, no se ha cortado, no hemos tenido problemas de conexión de momento. No, no, va bien, va bien. Ok, perfecto. Ok, ya que nos queda, de último es el reductor elevador. Este convertidor, como su nombre lo indica, lo que podemos hacer es que podemos elevar y reducir. En los otros dos solamente podíamos o reducir el nivel de tensión o aumentarlo con respecto al de la fuente. Este circuito permite hacer las dos cosas, reducir y elevar. Pero tiene un pequeño inconveniente que ahorita vamos a ver. El circuito es este que se muestra acá. Volvemos a tener el interruptor acá, pero ven que ya la bobina se cambia de lugar. En lugar de estar acá, como estaba en otros circuitos, está aquí. El diodo cambia de dirección y vean que los otros dos elementos sí se mantienen tal cual. El análisis es el mismo. El circuito opera en régimen permanente, el condensador es muy grande, el periodo de conmutación es el mismo que ya hemos analizado, componentes ideales, y es exactamente igual. Y se hace el mismo análisis. Se hace un análisis con el interruptor cerrado y después con el interruptor apagado o abierto. En este caso, cuando el interruptor está cerrado, vemos que tenemos este efecto que se muestra acá. Con el interruptor cerrado, este diodo no está conduciendo. ¿Por qué no está conduciendo? Porque ahorita vamos a observar que en esta configuración el nivel o la tensión que está acá es negativa. Y bajo esa circunstancia, este diodo no se puede polarizar en directa, porque la tensión aquí es negativa y aquí está positiva por la fuente. Entonces, el diodo está apagado. Y ese es el inconveniente que tiene este circuito. El inconveniente con él es que la tensión en la salida está invertido. Quiere decir que no es más menos, sino que es menos más. Está al revés. Y en algunos circuitos ese es un problema. En otros no es tanto el problema, simplemente la referencia no las afecta. Pero hay otros circuitos de que sí. Entonces, este convertidor tiene ese inconveniente. Ganamos en el aspecto de que ya con uno solo, con un único convertidor, podemos subir y reducir la tensión, pero, como todo, tiene un pero, invierte la tensión. Entonces, como hablábamos, este diodo está abierto, la tensión en la bobina vemos que es simplemente igual a la de la fuente, porque el conector está cerrado, está en paralelo, por lo tanto tenemos la misma expresión que encontramos en el caso anterior. Delta IL cerrado va a ser igual a VS por DT entre L. Exactamente igual. Y con el interruptor, en este caso abierto, pasa algo particular. Aquí está la tensión más menos. Recordemos que en este caso, cuando se abre el interruptor, la bobina no admite cambios bruscos de corriente. Entonces, ella tiene que seguir conduciendo, o tiene que seguir, en este caso, mantenerse la corriente que pasa por él, e invierte la polaridad. Entonces, ahora se vuelve menos más, y resulta que ahora la tensión es más negativa en este punto que en este punto. Por lo tanto, el diodo sí puede polarizarse en directa y conduce. Por eso aquí está el diodo conduciendo y se comporta como un cortocircuito. Entonces, ahora vemos que la tensión de salida es igual a la tensión en el capacitor y es igual a la tensión en la bobina. Por lo tanto, yo tengo que VL es igual a VO es igual a L de IL de T. Cuando hago eso, aquí lo puedo expresar, paso simplemente a dividir L y tengo las mismas expresiones de IL
dt entre V entre L, y recordemos que siempre pasamos esto a un delta y L, delta T, donde el delta T en el abierto es 1 menos d por t. Entonces tengo esta expresión, despejo el delta y L, simplemente pasar esto, multiplicar arriba, y me queda esta expresión de acá. Y que lo que sigue es igual a los otros análisis, sumamos los delta y L, tiene que ser igual a 0 porque la corriente está en régimen permanente, por lo tanto se comporta de forma periódica. Y puedo hacer esto que se muestra acá. Cuando hago eso, en este caso, simplemente comparo, sumo estos dos, igual a 0, y hago el despeje, ahí empieza ya el signo negativo a aparecer. Paso esto para acá, ya aparece el signo negativo, despejo VO, y me queda esta expresión de acá. Si vemos esta expresión, vemos que a diferencia de las otras dos, tengo D tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ahora tengo la particularidad, que es lo que se menciona acá. Si D es mayor a 0.5, la salida será mayor que la entrada. En ese caso quiere decir que será un elevador. Pero si D es menor a 0.5, la salida será menor que la entrada, por lo tanto será un reductor. Tengo las dos condiciones, pero tiene el signo negativo. ¿Qué otras ecuaciones tengo por acá? Bueno, tengo la potencia, que ya la vimos. Potencia de salida es igual a V entre R. Potencia de entrada es Vs por Is. Esas son fórmulas que ya conocemos desde el curso de SD, circuitos 1. Y cuando hablamos de que eran circuitos o eran convertidores con elementos ideales, hablamos de que las potencias eran iguales, tanto la entrada como la salida eran iguales, por lo tanto yo puedo hacer esta comparación. Y tengo algo particular, a diferencia de otros circuitos, en este otro, el cual es la corriente en la fuente, la IS. La IS de la fuente, si analizamos nuevamente el circuito acá, la IS únicamente trabaja cuando el interruptor está cerrado. Vean que cuando el interruptor está abierto, la fuente está aislada, no está conduciendo, no hay corriente en ella. Por lo tanto, únicamente la corriente que yo voy a tener aquí es cuando está en el ciclo del interruptor cerrado. ¿Cuánto es el ciclo? Ese ciclo es D. ¿Y cuánto va a ser el valor de la corriente? Y va a ser igual a IL por D. Es el mismo comportamiento que observamos en el reductor cuando tenemos el nivel de tensión CD. Yo quería saber cuál es el valor medio. El valor medio va a ser D por Vs. Igual se comporta acá. ¿Cuál va a ser el valor medio de este componente? IL por D. Esa va a ser la corriente que va a pasar por esta fuente. ¿Por qué por D? Porque únicamente pasa corriente cuando el interruptor está cerrado y el tiempo que está cerrado es un dt. Entonces, por eso es que esta expresión aparece acá. IS es igual a IL por D. Entonces, como yo tengo esta expresión y tengo esta de acá, ya simplemente reemplazo IS por este de acá y ya puedo despejar IL. IL me va a dar Vs por D entre R más por 1 menos D al cuadrado. Esta va a ser la expresión de IL. Ya con eso tengo IL y solo me quedaría obtener la I max y la I mínimo, que siempre siguen siendo esta expresión. IL es la corriente media en el inductor más el delta IL medios, y la I mínima es IL menos el delta IL medios. Simplemente coloco aquí los valores, o en este caso las ecuaciones que corresponden, y reagrupo y reacomodo un poco y ya tengo I max y I mínimo. ¿Cómo son las curvas? Bueno, las curvas siempre son muy similares en el término de IL. En el caso VL vemos que ya tengo aquí Vs y aquí tengo menos VO. En caso mantengo VO, pero es negativo. Recordemos que VO es un voltaje negativo. Por lo tanto, aquí aparece como una tensión por debajo del cero y con esta forma cuadrada igual. Tanto el área superior como el área de abajo son iguales. El área, ¿verdad? En este caso no es que sean simétricas, sino que el área es igual. Por lo tanto, el valor medio es 0. Y en el caso del diodo, se mantiene la condición que conversamos al inicio, donde este diodo únicamente trabaja cuando el interruptor está abierto. Por lo tanto, únicamente en este periodo, y es exactamente igual a la corriente en el inductor. Si volvemos a ver el circuito, vemos que
El diodo está es por acá, entonces está en paralelo, perdón, está en serie al inductor. Por lo tanto, es exactamente igual la corriente en ellos. Acá tengo simplemente un valor medio, que dice que es el valor medio de ID, es igual a V entre R, bueno, a menos V entre R, que simplemente es agarrar el nivel medio. Recordemos que en este caso, la corriente media es el valor CD que pasa por el diodo. Y ese valor CD es el mismo que pasa por acá. ¿Por qué? Porque la corriente media del capacitor es 0. Entonces, por ese motivo, el valor medio es exactamente igual al valor medio de la salida. Entonces, por eso vemos este valor de acá, de ID, en esta línea punteada acá. Después, si yo quiero dibujar IC, es exactamente igual a lo que ya hemos visto en otros circuitos. Aquí tengo que es un valor, en este caso, V entre R, y aquí arriba tengo los valores, simplemente hago la ley de nodos, IC, aquí tengo V entre R, que será la corriente, y aquí tengo IL. Entonces simplemente será IL menos VO entre R. Ese va a ser el valor de IC. Igual, utilizo los valores máximos y mínimos para poder dibujar estos puntos acá. Por último, tenemos que considerar igual el valor mínimo del inductor, que simplemente, al igual que en los casos anteriores, agarro la E mínima, igual a 0 y despejo L. Esa va a ser la L mínima, en la cual la L de mi circuito tiene que ser superior a esta L mínima para que todo esté validado, porque la corriente entonces es permanente. Y lo del rizado, que ya también simplemente hacemos exactamente igual, como es el misma área en el caso anterior, vean que es exactamente la misma ecuación, porque es la misma área que estamos analizando que en el caso del elevador. Entonces al final el rizado da con esta ecuación. Y aquí vemos un ejemplo típico, que son ejemplos no tan complicados, porque es prácticamente saber las ecuaciones que yo voy a aplicar y conocer un poco de las curvas. En este caso no me pide las curvas, pero en el examen sí. Entonces es importante que entiendan cómo se dibujan esas curvas. Después aquí lo que me dan es, en este ejercicio, me dan VS, me dan D, me dan R, L, C y F. Vean que este no es un ejemplo de diseño, sino que ya es un ejemplo de un circuito que ya está hecho y les piden a ustedes determinar los valores de la tensión de salida, la corriente en la bobina y el rizado de salida. En ese caso, el circuito es este, el reductor elevador, y para la solución simplemente aplicamos las ecuaciones. VO es igual a menos VS por D menos U menos D, eso me da menos 16 voltios. Y las corrientes en la bobina IL también igual aplicando la ecuación 7.33, la corriente máxima aplicando la ecuación 7.33 y la corriente mínima 2.93. Vemos que es superior a 0, por lo tanto todo esto es válido. Y al final, lo que es el rizado, simplemente aplicamos la ecuación y ese rizado nos da un 1%. Y aplicar los valores, recordemos que se tienen que aplicar los exponentes, ¿verdad? En este caso acá, los 10 a la menos 6 y 10 a la 3, que es el caso de la frecuencia y la capacitancia, porque hay algunas veces cometemos esos errores, pero ya simplemente tener ese cuidado. Y con eso terminamos este ejercicio, y ya finalizamos lo que es la teoría de convertidores CDCD. ¿Dudas, jóvenes, hasta acá? Porque este tema entra en el examen de la semana que viene. Es correcto. El examen En anterior. la práctica hay ejercicios de estos. Sí, al final, los últimos. Ah, de los últimos. Creo que hay como 3 o 4. Ok, aquí como a modo resumen, ¿qué es lo importante de esta teoría? Son dos cosas. Una es entender
la forma en que trabajan este tipo de puente switching. Y la otra es conocer las ecuaciones que yo voy a utilizar y las gráficas. Eso es, en resumen, lo más importante que tienen que tener en considerar para el parcial. En el parcial los ejercicios son similares a estos. Son muy sencillos, son de aplicar las ecuaciones, pero hay que saber cuál aplicar. No vamos a confundir las ecuaciones del deductor con el del elevador, ni el de elevador con reductor elevador, ni porque son tres. Las ecuaciones son diferentes. Hay unas que se repiten, pero las ecuaciones son diferentes, la mayoría. Y las gráficas también tienen ciertas diferencias. Entonces, eso es lo que hay que tener ahí cuidado, de entender cómo se llegan a estos puntos y entender, obviamente, como ustedes ya son ingenieros y están sacando la licenciatura, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes conozcan de dónde salen las ecuaciones, no solamente aplicarlas, sino saber de dónde nacen. Porque no solamente es que se van a acordar de estos dentro de unos años, probablemente no se acuerden, más tienen que repasarlo. Pero esto, analizar esto, les da un pensamiento más analítico y les da un mayor entrenamiento, por así decirlo, para que puedan resolver problemas de forma similar. Vean que el análisis que se da en esos circuitos, donde se hacen suposiciones y después se validan, es algo que normalmente no lo habían visto, creo yo. A menos ahí si me corrigen, si en algún momento han visto algo tan similar que hacen muchas suposiciones y al final van validando con los resultados. Y obviamente se validan con simulaciones y después con pruebas. En este caso es un circuito que da para ese tipo de análisis. Entonces es importante dar ese punto como de resumen para que ustedes ahí lo tengan en cuenta. Entonces no sé si hay alguna otra duda o consulta. Profe, igual ahí, si durante la tarea, si empiezan a surgir más dudillas ahí, se pueden aclarar por WhatsApp. Sí, claro. Ahí lo que recomiendo es, digamos, si tienen alguna duda, pueden revisar el video. Si es una duda rápida, pues sube por WhatsApp. Si ya es que tienen que resolver y ya se complica más porque ya tienen que mandarme fotos ahí de la resolución y a veces no tengo yo papel a la mano ni tengo lápiz ahí para estar resolviendo. Entonces, si ya es algo así muy puntual, de que es rápido contestar, me pueden mandar un mensaje y yo se lo contesto inmediatamente. Si ya es algo más de análisis, de ahí sí tendrían que haber más chance. Y si con el video no les funciona, entonces por supuesto ahí me escriben para ver si nos conectamos nuevamente para resolver y algo más complicado. Pero creo que con la experiencia previa y en otros cursos, normalmente con los ejercicios básicos que hemos visto se soluciona la tarea y posteriormente el examen. Ahí surgen algunas dudas, pero normalmente no son dudas tan complicadas. Entonces recuerden ahí, pues WhatsApp, siempre estoy ahí al pendiente. Y por supuesto, si empiezan a trabajar desde ahorita, entonces mucho mejor, porque yo estoy ahorita con ustedes de lleno hasta las 10 de la noche para resolver cualquier consulta o duda. ¿Ok? De acuerdo, profe, está bien. Perfecto. Entonces, jóvenes, quedamos hasta acá. Recordemos la tarea. Aquí vienen como 17 ejercicios, si mal no recuerdo, si son 17. Y el examen va a tener un nivel similar a esto. Entonces, con solo que ustedes de forma consciente estudien y resuelvan los ejercicios, probablemente en el examen les va a ir bien. Entonces, ahí quedo pendiente de cualquier consulta. Espero que ya hayan iniciado la tarea, no la dejen de último porque es larga, pero no tanto por la tarea, sino porque les va a servir para el examen. Recordemos que el examen es pocas horas, no es que haya un día entero, son como 3 o 4 problemas, entonces para que practiquen y agarren velocidad, y también con el tema de la calculadora que practiquen y no se los vaya a comer el día del examen, en caso que no tengan mucha práctica. Son solo problemas, profe. Teórico no vienen preguntas. No, es solo problemas.
Ok, listo. Bueno, jóvenes, entonces ahí me despido, quedo atento al WhatsApp, cualquier consulta adicional. Pasen buena noche. Chao, profe. No, profe, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe, gracias. Profe, una consultilla. Para el examen, ¿se podrá tal vez montar los problemas en Excel para mayor rapidez o todo en Word? Bueno, yo diría que lo hagas a mano Ok, y lo escanees, porque en Word te puedes durar muchísimo. sí, Sí, y después también se puede presentar un problema para plagio. Entonces, ok, yo prefiero escaneado y que sea a mano. ok. No, está bien. Perfecto. Ok, Gracias, profe. vamos.